En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada 8 días, trayendo el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Dinámica de la política deja en evidencia la bajeza de aquello que se está tejiendo paralelo al proceso electoral colombiano. Participación flagrante en política de funcionarios públicos es una violación a la ley que debe tener freno y llevar a que paguen las consecuencias de sus actos. Sanción anunciada por la Procuraduría General de la Nación, si bien resulta improcedente en este momento de la campaña, no está alejada de las competencias de un órgano de control que debe velar por la institucionalidad y el adecuado devenir del proceso democrático. Problema grave que sale a flote en este momento es que no se tiene el mismo rasero para juzgar a unos y otros, y tan grave es lo que hace la izquierda como lo que orquesta desde la derecha cada uno de los integrantes de esta colectividad en los estamentos del Estado. El país no merece que por torpezas administrativas se consolide la victoria de un sistema que ha condenado al fracaso a diversas naciones latinoamericanas. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Factor común de alcaldes de Bogotá, Medellín y Cali no es solo la pésima gestión administrativa de la izquierda, sino la intransigencia que los caracteriza. Descarada participación en política de los funcionarios públicos se constituyó en el florero de Llorente que reventó la intolerancia entre los extremos por el lado más delgado. Antes que persecución política, lo que hay en el fondo es el desvergonzado proceder de los gobernantes que perdieron los límites y hacen uso de sus cargos para favorecer a una u otra corriente en campaña. Principio general del derecho, dura lex, sed lex, es una verdad de apuño que no tiene color político o ideología que esté exenta de la aplicación de la norma, así ninguno de ellos lo quiera aceptar. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Señalamientos, indelicadezas, golpes de astucia, jugadas maestras que han caracterizado esta campaña electoral de 2022 lleva consigo embarradas estruendosas desde el pacto histórico que son superadas con honores desde la extrema derecha. Gigantesco error de la Procuraduría en el momento más inoportuno será el bastión de la izquierda para victimizarse a pocos días de que los colombianos asistan a las urnas. Maltrecha imagen de los órganos de control en el territorio nacional termina de sembrar dudas con actuaciones sesgadas como las proferidas contra los alcaldes de Medellín e Ibagué, el concejal de Calarcá, Quindío y el personero del municipio de Nátaga en el Huila. Cuando nadie lo esperaba, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, anunció al país la apertura de investigación y suspensión provisional de todos sus cargos a 4 funcionarios públicos que acá es lo que se escucha. Siguiendo siempre el debido proceso, me permito anunciar que, por la presunta y reiterada intervención en actividades
y Controversias Políticas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios. 1. Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, Antioquia. 2. Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué, Tolima. 3. Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal del municipio de Calarcá, Quindío. Y 4. Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga, departamento del Huila. Como Procuradora General de la Nación, debo propender siempre por generar equilibrio y evitar ser parte de las controversias. Y así lo estoy haciendo. Pero les digo, como expresé el día de mi posesión, no se equivoquen conmigo. La Procuraduría seguirá vigilante y actuando con rigurosidad y contundencia para garantizar unas elecciones democráticas y transparentes para toda la ciudadanía. Presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas es la causa de la suspensión que pone la Procuraduría en jaque, si bien existen las evidencias que serán parte del material probatorio. Para nadie es un secreto que ellos no son los únicos que han tenido participación en política como funcionarios públicos. Resonados casos de la presidencia, el fiscal general de la Nación, el comandante del Ejército Nacional de Colombia u otros alcaldes que se han reunido con los candidatos presidenciales en actos no oficiales son faltas de igual talante y no han merecido el mínimo pronunciamiento del Ministerio Público. Indebidas intervenciones de cada sector denotan un doble rasero para tipificar el mal ejemplo que cunde en el país y son la evidencia palpable del grave rompimiento constitucional desde la reverencia que se rinde a las ideologías políticas y no a la ley. Discusión frente a la competencia de la Procuradora para suspender y sancionar a funcionarios de elección popular delinea lo que ha sido la lucha y será el proceder de la corriente de izquierda para amoldar la norma a la obcecación de una corriente que no entiende razones y solo quiere hacer lo que le viene en gana. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, sostiene que tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar a servidores públicos. La Procuraduría General de la Nación tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular. La democracia tiene reglas y estas deben cumplirse. Mientras no exista ley estatutaria, ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. Los servidores públicos deben tener en cuenta que la intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda electoral. El uso de las redes sociales, el uso de los medios de comunicación no pueden ser instrumento para afectar la imparcialidad que debe caracterizar este proceso. No se salvan ni los personajes que son elegidos por elección popular y creen que pueden hacer lo que quieren sin importar las consecuencias. Actuar negligente de los militantes del pacto histórico y sus movimientos conexos tienen consecuencias catastróficas que ya fueron más que evidentes con las acciones de hecho que cristalizaron las células urbanas que se conocen como la primera línea. Complejo será el entendimiento con quienes se jactan de tener el apoyo de ONGs y organismos multilaterales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que claramente están dominados por la izquierda y apoyan proyectos políticos socialistas que desestabilizan los países, como ya se vio en Venezuela, Nicaragua, Argentina y ahora se experimenta en Chile y Perú. Tormenta jurídica perfecta que se configura con la suspensión del alcalde de Medellín desvirtúa el verdadero sentido de las acciones de tutela
y pondera las artimañas que se tejen desde la izquierda para incentivar el desacato de las normas. Desde la izquierda son muchos los que cuestionan la decisión de la procuradora para suspender el alcalde de Medellín. Acá, la voz en Caracol Radio de la representante electa por Bogotá, Catherine Jubinao. Soy la voz de los que cuestionan la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde de Medellín por una eventual participación en política, mientras otros servidores públicos, incluido el presidente Duque, lo vienen haciendo también de forma repetida y al parecer ellos sí impune. La decisión de la procuradora Cabello es reprochable por su sesgo político, pero sobre todo por consideraciones jurídicas. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a Colombia, a raíz del caso Petro y su destitución en 2013 por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, ajustar la ley para que solamente jueces vía sentencia penal tuvieran la facultad de limitar derechos políticos, que son derechos fundamentales. Pues bien, la procuradora Cabello, exministra de Justicia del gobierno Duque, no solo ha desacatado este fallo a través de una reforma a la Procuraduría desde el Congreso que contraría las disposiciones de la Corte Interamericana, sino que ahora decide sancionar en menos de 24 horas a un alcalde cuya indelicada participación en política al parecer favorece al candidato presidencial Gustavo Petro. Lo curioso es que este mismo ente de control no ha dicho media palabra en los casos de también intervención en política que involucran al presidente Duque, al fiscal Francisco Barbosa y hasta al comandante de las fuerzas militares, el general Zapateiro. Surgen preguntas. ¿Cómo es que el gobierno de la legalidad es el mismo que ha roto el equilibrio de poderes y el sistema de frenos y contrapesos? Se empeñó el uribismo en ubicar a sus alfiles en los entes de control para amedrentar adversarios políticos en momentos de coyuntura electoral como esta. Se confirma entonces que en este país los ciudadanos no somos iguales ante la ley y que la relación con la justicia depende del estatus económico, del apellido o de las relaciones políticas. Es un momento oportuno para que el nuevo Congreso recién elegido piense de verdad en una reforma seria y profunda a los entes de control, hoy considerados por académicos y expertos como una de las principales fuentes de corrupción y como un arma de extorsión masiva. Se mira la paja en el ojo ajeno, pero se desconoce la viga en el propio. Todos han tenido indelicadezas en esta campaña, burlas y desaires a los que se les hace eco en los escenarios sociales. Llama a reflexionar que nadie, sin importar su color político o ideología, puede estar por encima de la ley. Irresponsable es exacerbar los ánimos convocando a marchas e incentivar el odio como lo hacen desde las toldas petristas. Lo vivido esta semana es solo una pequeña muestra del caos que se desatará en caso de que la izquierda llegara a perder los comicios del 29 de mayo, aunque se ve difícil, por no decir imposible, con lo que indican las encuestas. Complejo es atajar una propuesta política que enreda desde el artilugio de la palabra de su caudillo a las incautas capas jóvenes de la población que no recuerdan lo inepto que es el líder del pacto histórico en el ejercicio del poder. Suspensión del alcalde de Medellín es un acto desproporcionado y violatorio del debido proceso a la constitución política, fue lo que aseguró en Caracol Radio el jefe de debate del pacto histórico, Alfonso Prada. Suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es un acto desproporcionado y violatorio del debido proceso a la constitución política y el precedente establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso precisamente de Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá. Fue destituido por el procurador Ordóñez y fue revocado ese acto y ordenada su reintegración al cargo, dejando como precedente que la Procuraduría General de la Nación, como ningún órgano administrativo, puede destituir, inhabilitar, suspender a un funcionario elegido democráticamente en elección popular, porque cuando el pueblo toma la decisión de elegir a su gobernante, ese gobernante tiene especial protección del Estado. Solamente un órgano judicial, un juez de la República con debido proceso puede tomar esta decisión. Y soy de los que piensan que la Procuraduría no actuó frente al presidente de la República impidiendo, exhortándolo a que no violara la Constitución y la ley, interviniendo en política,
y no hizo absolutamente nada. Me preocupa que con este acto la Procuraduría se una a la forma como el gobierno nacional en cabeza del presidente Duque violenta la garantía de independencia, transparencia y equilibrio que debe tener cada una de las instituciones que son garantes del ejercicio de las libertades y en este caso de la independencia de cada colombiano en el derecho al voto. Reclamamos garantías para que este proceso termine transparente y democráticamente bien. El precedente establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bastante cuestionable dada su ideología sesgada. Triunfo de la democracia será que ningún funcionario público tome parte alguna en esta propuesta presidencial. Tan reprochable, malo y sancionable es que hagan campaña por Gustavo Petro como por Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Enrique Gómez, Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez o quien ya renunció a la contienda electoral, Luis Pérez. Crónica de una muerte anunciada será reconocer y aceptar que la precipitación de la procuradora terminó de cocinar la elección de la izquierda en Colombia. Victimización de los integrantes del pacto histórico no solo enredó la justa revocatoria del alcalde de Medellín, sino que demostró que en la nación se está en un momento en que los fallos se fundamentan en argumentos políticos y no en derecho. Esta campaña electoral va a resultar muy costosa para la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, como lo dijo en Caracol Radio el periodista y director de libretadeapuntes.com, Ricardo Galán. Esta campaña electoral va a resultar muy costosa para la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Estamos cansados de alcaldes que creen que pueden pasarse por la faja la Constitución y la ley para manifestar apoyo al candidato o candidatos de su preferencia de manera cada vez más descarada y que cuando se pasan de la raya y terminan sancionados o criticados por sus propios seguidores, se declaran víctimas de persecuciones políticas y judiciales en su contra. Cansados de instituciones que no aplican el mismo rasero en todos los casos. Durante las elecciones parlamentarias y las consultas, aplicaron aquello de dejar hacer, dejar pasar, cuando alcaldes, alcaldesas y gobernadores manifestaron apoyo público a los partidos y candidatos de sus amores. Cansados de tribunales que sincronizan sus decisiones con la campaña electoral, buscando causar efectos políticos en contra o a favor de alguien. Cansados de funcionarios públicos y aspirantes a hacerlo que no nos respetan, que creen que somos tontos y caeremos en sus trampas. Soy la voz de quienes contamos con ansiedad los días y las horas que hacen falta para que los colombianos tomemos decisiones que a nuestro juicio, a nuestro leal saber y entender, sean lo mejor para nosotros, nuestras familias y nuestro país. La voz de quienes les decimos a los políticos: señores, basta ya de peleas, dejen a un lado sus odios y resentimientos personales, aplacen sus venganzas, piensen primero en el país y no en ustedes. Este país, señores, merece respeto y ustedes están muy lejos cada día de merecerlo. El país merece el respeto que los políticos están lejos de merecer con su mezquina forma de actuar y proceder. Expresar una opinión es una cosa, pero invitar al voto por uno u otro candidato ya es intervenir en política. Expresión clara de que en este país ser pillo paga, pues se viola la ley y cuando se debe asumir las consecuencias, sale a flote el delirio de persecución que exalta los ánimos beligerantes de las células urbanas conocidas como primeras líneas. Salida en falso de los extremos de izquierda y derecha no pueden ser ejemplo para que en Colombia se salten las reglas, se crucen los límites y se siga como si no hubiese pasado absolutamente nada. Decisión de la procuradora es un peligroso ejercicio de hipocresía que incluso puede ser ilegal, fue lo que exaltó en Caracol Radio el periodista de W Radio, Félix de Bedú.
decisión de la procuradora Margarita Cabello es un peligroso ejercicio de hipocresía que puede ser incluso ilegal. En Colombia tenemos que dar un debate sobre el tema de la intervención de funcionarios públicos en época de elecciones, pero lo cierto es que hay unas normas que hay que cumplir. Y en esta ocasión, tristemente, el primero que las violó de la manera, como diría Rubén Blades, más vulgar y descarada fue el presidente Iván Duque, acompañado por la bancada del Congreso en el tema de ese adefesio legal y moral de la reforma a la Ley de Garantías. Ese tema nos va a costar miles de millones de pesos a los colombianos y era, como decimos, la más burda forma y costosa forma de intervenir en política. Y a eso, durante mucho tiempo, la procuradora guardó silencio. Solo al final mandó un concepto a la Corte Constitucional. Pero ahora, a menos de un mes de las elecciones, decide estas sanciones que presentó en el día de ayer. La del alcalde de Medellín y la otra del alcalde de Ibagué, con la que trata de hacer un ejercicio burdo también de equilibrismo. Esto además con la voz de importantes juristas que consideran que podría ser incluso una acción ilegal, porque ya hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el caso de Gustavo Petro, precisamente, con el procurador Ordóñez en aquella época, determinó que una entidad administrativa no puede separar del cargo a funcionarios electos. O sea que incluso, además de todas las implicaciones, puede ser una determinación ilegal. Y esto, cuando vemos como mucha gente sigue jugando con candela parados en el polvorín en que estamos todos en estas elecciones. Las decisiones siempre serán cuestionadas en este polvorín político que tiene Colombia y radicaliza la polarización. Ausencia de ética en la que normaliza el desafío a la institucionalidad que ha emprendido el pacto histórico. Burla a la ley porque están totalmente seguros de que nada serio les pasará. Tomar las riendas del presente y el futuro empieza por imponer las sanciones que corresponden a los militantes de la oposición y los funcionarios del gobierno que también han actuado mal. Castigo a la desfachatez antes que un freno o atropello para los que se atreven a pensar diferente en la muestra de un proceder ajustado a la norma y que en ningún momento es desproporcionado o violatorio del debido proceso consignado en la Constitución política. La decisión de la procuradora puede darle los puntos que aún le faltan a Gustavo Petro para ganar en primera vuelta, fue lo que aseguró en Caracol Radio el periodista de W Radio, Daniel Coronel. La decisión de la Procuradora General Margarita Cabello Blanco puede darle los puntos que aún le faltan a Gustavo Petro para ganar en la primera vuelta. La suspensión express del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es un monumento a la arbitrariedad. Y no es porque Quintero no estuviera participando en política, que de hecho lo estaba. El videíto de la palanca de cambios era un respaldo indudable a Gustavo Petro a través de una semántica tan clara que limita con la vulgaridad. Una cosa es que sea así, y otra que la Procuradora General pueda aplicarle la suspensión al momento de abrir la investigación y sin siquiera oírlo. Por un lado, el derecho es el cumplimiento de las normas y de las formas. El debido proceso debe amparar a Quintero y a cualquier ciudadano. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en julio de 2020 que establece que los funcionarios de elección popular no deben ser separados de sus cargos, sino por sentencia de juez. Algunos dicen que la sentencia de la CIDH se refería exclusivamente a la destitución, pero que la Procuraduría conserva la facultad de aplicar la suspensión por ser temporal. Creo que esa interpretación es errónea porque la sentencia de la Corte Interamericana señala, abro comillas, el mandato del señor Petro fue interrumpido mientras estuvo separado de su cargo en virtud de la decisión de la Procuraduría, lo cual también afectó los derechos de aquellas personas que lo eligieron y el principio democrático, cierra comillas. Es decir, la separación temporal del cargo, la suspensión, desconoció el derecho de los electores de Petro. La singular paradoja es que esa arbitrariedad del entonces procurador Alejandro Ordóñez volvió candidato presidencial a Gustavo Petro,
cuando su destino podría haber sido pasar del Palacio Líbano al olvido. Ordóñez, con su atropello, le dio el balcón que lo volvió candidato viable. Sin ese impulso, Petro sería como Lucho Garzón, como Paul Bromberg, como Carlos Albano Holguín. Ahora, otra tropelía del actual jefe del Ministerio Público le puede dar el viento de cola que necesita para llegar a la presidencia sin necesidad de segunda vuelta, sin alianzas, sin deberle nada a nadie por fuera de sus filas, con todo lo que eso puede implicar. La procuradora... Queda claro que hay un precedente que dice que la izquierda puede hacer lo que le dé la gana y nadie puede hacer nada para atajarlo. Consumación de la estrategia de la izquierda lejos está de dar apariencia de imparcialidad. Proceder cínico mancilla la institucionalidad democrática de los colombianos. Modelo de país que se propone desde el pacto histórico no funcionó en Venezuela hace 25 años. Tampoco fue exitoso en Brasil y Argentina hace 20 años. No funciona en Nicaragua desde hace 15 años, ni muestra resultados en México hace 4 años. Chile y Perú, que se adelantaron por unos meses, ya sufren lo que está por venir en Colombia. El hecho de que la Procuraduría haya suspendido 2 alcaldes, un concejal y un personero por intervención en política es a su vez participación en política, fue lo que dijo en Caracol Radio el director de la FLIP, Juan Esteban Lewin. El hecho de que la Procuraduría en cabeza de Margarita Cabello haya suspendido a 2 alcaldes, un concejal y un personero por intervención en política es a su vez intervención en política. Y no porque lo que hayan hecho estos 4 funcionarios esté bien. No, es muy claro que, por lo menos en el caso de los 2 alcaldes, Daniel Quintero de Medellín y Andrés Hurtado de Ibagué, intervinieron en política de manera indebida y son actos reprochables. Pero que la Procuraduría decida suspenderlos a ellos y no a muchos otros funcionarios que han intervenido en política, que lo haga de manera muy rápida después de la reciente intervención de Daniel Quintero con un video donde hablaba del cambio en primera, claramente refiriéndose a la campaña de Gustavo Petro, y que lo haga además cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la Procuraduría no puede suspender ni destituir a funcionarios elegidos públicamente. Lo pueden hacer sí jueces, pero no la Procuraduría, pues muestra una clara intervención. No se entiende por qué la Procuraduría no ha tomado decisiones similares con el general Zapateiro, comandante del ejército, y por qué tampoco ha hecho nada frente al presidente Iván Duque. Si bien es claro que la Procuraduría no puede suspender un presidente, como si lo puede hacer según la ley actual, que está en contra de lo que dijo la CIDH con alcaldes y demás, sí podría regañarlo. En Colombia es legendario la amonestación que hizo el entonces procurador Aramburo a Carlos Lleras, y la procuradora ha debido hacer lo mismo con quien fuera su jefe cuando fue ministra de Justicia de Iván Duque. Quizás eso es pedir demasiado, pero en todo caso lo que ocurrió es una clara intervención en política que seguramente va a favorecer esa campaña de Gustavo Petro. El bochinche que armó la procuradora solo beneficiará a Gustavo Petro y su campaña. Fracaso del socialismo moderno despierta los temores de un golpe de Estado. Escasa incapacidad intelectual de los militantes de la izquierda conlleva a sustentar su realidad desde la mitomanía del sensei de los humanos. Como reza aquella frase popular, se vive en un tiempo en donde el inteligente se tiene que quedar callado para que el ignorante no se ofenda. Lenguaje de la verdad es una utopía en el marco de oscuros personajes que dicen revestir el cambio, pero tienen serios cuestionamientos en su proceder previo a llegar a la campaña de Gustavo Petro. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Sanciones deben llegar para aquellos que se tomaron las instituciones para sacar avante sus propios intereses o los de unos pocos. Una cosa es destituir un personaje de elección popular y otra muy distinta es sancionar o suspender temporalmente a quien infringe la ley, que es muy clara. Colombia no puede seguir patrocinando delincuentes y corruptos que tienen el país al borde de la hecatombe. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Izquierda sin límites. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com.
Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Delirio de persecución de los opositores y los líderes sociales nubla la coherencia que debería existir para todos los actos. Hace unas semanas pedían que se actuara contra el alcalde de Ibagué, y ahora que los órganos de control lo hacen contra el de Ibagué y Medellín, salen con argumentos sustentados en una cuestionable sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es claro que la izquierda es malo si se hace o malo si no se hace. El no tener unos límites conlleva a que una vez elegidos con votos, la democracia sea una palabra que no existe porque desaparece la autocrítica y comienza a operar la dictadura, el autoritarismo, el caudillismo y la persecución a opositores o quien piensa diferente al régimen. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.